Hola a todos, soy Historiadoge y hoy día te hablaré sobre los vikingos o los nórdicos. Empecemos. Antigüedad nórdica, 3000 a.C., hasta el 550 después de Cristo. Chicos, ahora nos toca comprar un pasaje de avión irnos a las frías tierras norteñas, en el norte de Europa donde se encuentran Noruega, Suecia y por último Dinamarca, lo que en su conjunto llamamos Escandinavia. Ahí existieron los temidos pueblos nórdicos. Se piensa que los primeros vikingos o nórdicos llegaron en el 12.000 a.C., en el final de la glaciación de Gurm, y allí formaron diversas culturas neolíticas. Una de ellas fue la cultura de los vasos de embudo, que empezó en el 4200 a.C., hasta el 2800 a.C., pero hacia el año 2000 a.C. llegó la cultura de la cerámica cordada o la cultura del hacha de guerra. Se piensa que estos vikingos, entre comillas, hablaban una lengua protoindoeuropea, la antecesora de la lengua germana y nórdica actual, entre otras muchas. No hablaban indoeuropeo como los samis o lapones. Los samis eran unos esquimales del norte de Escandinavia, ni tampoco como los finlandeses o estonios, sino los estonios hablaban lengua ugrofinesa. Los contactos con otras culturas europeas, como la micénica en Grecia o la de Villanova en Italia, hicieron a los vikingos entrar en la edad de bronce nórdica. Costó porque les faltaba bastante cobre y estaño en esas tierras, y los pobres tenían que importar estos materiales de otras regiones. Además fue muy importante el comercio de ámbar. Los vikingos tenían ámbar pero a reventar. Y las demás culturas estaban obsesionadas con el ámbar, más que cuando le pedimos a Dios que nos dé nuestro pan con mantequilla, XD. Bueno, los vikingos se hicieron bastante amigos de las culturas celtas y la cultura Aten, y de la cultura de Halstan, y de ellos conocieron el hierro, hacia el año 500 a.C., aunque solo lo usaron para objetos decorativos. En esta edad del hierro nórdica, destaca la cultura de Hasdorf, que dominaba parte de la actual Dinamarca. Hacia el 320 a.C., recibieron la visita del explorador griego Piteas de Masalia y que llamó al lugar Sule, aunque no se sabe qué región se refería. Otro nombre genérico para toda aquella región era la Hiperborea, el lugar más al norte, que según la mitología griega se encontraban los gigantes. Se sabe que en esta época los vikingos eran excelentes navegantes, como demuestra los restos del barco de Horprinks en Dinamarca, el más viejo encontrado en la zona. Eso sí, tardaron harto tiempo en implementar la vela. Roma se hizo tremendamente poderosa, aunque se metieron en muchas guerras con sus primos, los germanos de la actual Alemania, contra Roma. Roma dejó a los nórdicos bastante tranquilos. Pueblos daneses como los cimbrios y los teutones, irían a darle un cálido y cordial hola a los romanos, pero los romanos no les gustó y las tropas de Cayo Mario les recibieron con un cálido golpe de espadas en la cara. No duraron mucho. F en el chat, XD. Durante mucho tiempo los vikingos dibujaron petroglifos en las rocas, destacando el yacimiento de Tanumshede en Suecia, pero en estos años se creó el alfabeto rúnico o Fusark antiguo, un sistema de escritura posiblemente de influencia latina o griega, ¿quién sabe? Tenía 24 runas, aunque se aumentó en el alfabeto rúnico anglosajón a 33, se cree para incorporar nuevos fonemas. Por el año 800 apareció el Fusark joven, que redujo las runas a solo 16, se supone para simplificar la escritura. El caso es que por un cambio climático bien malo y la llegada de los hunos que estaban bien locos y no tenían psicólogo, muchos vikingos migraron al sur para buscar refugio. Aquí empezaron las invasiones bárbaras que pusieron en preocupación al Imperio Romano. Vamos a hablar los orígenes de algunos de estos pueblos. Se piensa que los godos, que buen nombre XD, eran originarios de Gotcha. Gotcha, mejor dejemos que Google lo repita. Gotland. Este lugar de aquí, en el sur de Suecia. Luego pasaron a la Pomerania entre Alemania y Polonia, y de ahí a Ucrania, donde se dividieron en dos partes, ostrogodos y visigodos. Los burgundios de la isla danesa de Borgundarholm, actual Borlojón, también emigraron y crearon un reino burgundio, entre Francia, Italia y Suiza. Los vándalos pudieron haber tenido su origen en Vendel en Uppland, en Suecia, aunque es solo una teoría. Lo que sí es seguro es que llegaron a España y tomaron Cartago, donde se dedicaron a la piratería. Finalmente los jutos, anglos y
los sajones, los tres provenientes de la península de Jutlandia, lo que hoy es Dinamarca, emigraron hacia el año 400 a las Islas Británicas, dando lugar a los anglosajones. Tras luchar durante años contra los romanos y los britones, crearían 7 reinos, en Reino Unido, que hablaré cuando suba los vídeos de los ingleses. Era Vendel, 550 hasta el 793. La era de Vendel, su nombre viene de la región sueca de Vendel, fue un tiempo de transición entre el fin de las invasiones y la era vikinga. Se sabe muy poco de esta etapa nórdica y lo poco que se sabe es sobre cosas de fantasía. La mayoría de reyes de este período son de carácter legendario, y solo aparecen en poemas míticos y cosas raras. Por ejemplo, en Gotland destaca Beowulf, que viajó a Dinamarca a derrotar un monstruo y luego un dragón. Bueno, los vikingos formaron pequeños reinos, igual que los daneses y suiones. Los suiones le darían nombre a Suecia. Por cierto, según las sagas, el primer rey en unificarlo todo fue un tal Ivar Vidfam de Noruega. Por su parte, era un conjunto de mini reinos o aldeas-estado o jefaturas costeras, donde mandaban diferentes reyes. Quizás el más conocido fue el reino de Vestfold. Esta gente no fue importante hasta mucho tiempo después, más que nada por el frío, y por culpa de su escarpada geografía, que tenía a todos un poco aislados entre ellos. Finalmente, en lo que hoy es Dinamarca, existieron 3 reinos diferentes, los que se unieron paulatinamente entre ellos. Destaca la tribu de los danos, danero-daneses, que darían el nombre de Dinamarca. En el poema de Beowulf, se menciona el reino del aire en la isla de Zelandia, con capital en Gerot, y su rey el legendario Rogar. La famosa saga Volsunga también empezó a tomar forma en esta época, y se convertiría en la más importante de todas. La organización política social de estos vikingos, fue pasando de gobiernos tribales, dirigidos por reyes locales y chamanes, a estados muy grandes, regidos por reyes. Los Konungard eran los reyes. Durante mucho tiempo fueron elegidos por una asamblea de hombres libres, la Sin. Si el monarca no cumplía con sus obligaciones, los echaban a la calle, pero a pasar del tiempo y los nuevos poderosos reyes, esto dejó de ser así. Por debajo de los monarcas estaban los jarls, un mini gobernador elegido por el pueblo. Debajo de ellos están los carls, los ciudadanos. Un carl con tierras en propiedad se llamaba Odalsbondi. Los vikingos tenían también esclavos, los tralls, que hacían las tareas más duras de todas. Aunque se dice que los vikingos fueron bastante igualitarios con la mujer, lo cierto es que, no. Pero si podían divorciarse y hasta seguir poseyendo las propiedades que tuvieran antes del matrimonio. ¿Eso no es cierto? Sí, es verdad, pero se te olvidó decir que algunas fueron feroces guerreras, las temidas Esquialmo, pero era raro ver una guerrera. En algunas partes estaba prohibido, pero no podían hablar públicamente en la asamblea ni podían ser juezas, y por si fuera mucho, no podían ser testigas. ¡Qué injusticia! Tampoco sus propiedades, como ellas estaban siempre bajo el control de su esposo o su papá. Oficios habían muchos, además de ser granjero estaba el de ser artesano, el que hacía las armas, barcos y las hachas. Los Nar eran los barcos de comercio y los Drakar eran los de guerra. Su nombre significa dragón, porque sus proas tenían el dibujo de estos. En esta época empezaron a llegar misioneros cristianos, aunque encontraron bastante resistencia por parte de la población, y es que los vikingos estaban muy apegados a sus rituales y dioses. Hubo centros religiosos muy importantes como la vieja Uppsala en Suecia, donde se encontraba su famoso templo. Dentro de él se dice que habían estatuas de Thor, Odín y Frey. Ahí tenía lugar cada 9 años, un gran ritual donde se sacrificaban caballos, perros e incluso humanos. La celebración duraba 9 días, y en cada uno de ellos se sacrificaba un hombre y se le colgaba de los árboles para que se desangrara. Expandir sangre era una forma de purificación para los vikingos. Otra ceremonia importante eran los funerales. Generalmente se enterraba al difunto, pero si era una persona importante, se le quemaba en un barco ritual, con sus objetos más preciados. No se te olvide Tolotar Milton Sora. Veo un poco más rápido, ¿quieres? Bueno, como les hablaba dogueros, espera les dije dogueros, creo que los llamaré así. Bueno, ahora les hablaré algunas curiosidades, como que los vikingos plantaban pinos y representaban el Yggdrasil, de ahí nuestra costumbre de colocar el árbol de Navidad. Un mito muy conocido, es que los vikingos usaban cascos con cuernos. Esto no es así. Espera, ¿qué? Sí, no usaban cascos con cuernos, vikingo. Ja 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 ja, esa mentira ni tú te la crees. Pues yo me la creo, poder de edición. ¿Pero por qué me has vuelto una vaca? Jamás iré al Valhalla. Bueno, te volveré vikingo. Gracias. ¿Y cómo era su estrategia para saquear?
Fácil, a nosotros nos da mejor en el Strandhog. Te lo resumo, nuestros Drakkar entran en la playa, y nos liamos a espadazos con todos, y robar todo el botín que podamos e irnos lo más rápido posible. O sea, su única ventaja es la movilidad, ¿verdad? Sí. Además habían unos guerreros bien fuertes, los temidos Berserkers. Wow, gracias por estos datos tan interesantes. Ah, bueno, adiós, Master. A muchos reinos vikingos en esta época, les dio por ir a espadazos para saquear, mientras tanto los reinos europeos se iban consolidando, destacando sobre todos ellos, el imperio francés de Carlomagno. Ante esto muchas tribus nórdicas fueron uniendo fuerzas para formar reinos, más grandes, y poderosos. Un importante monarca danés, fue Godofredo I, constructor de la gran muralla de Edinburgh, cuyo objetivo era protegerse del rey Franco, que en aquella época, mató a sajones. En Suecia estaba la dinastía Munso o Casa Yngling, uno de sus reyes fue Sigurd Ring, un rey legendario, que según la saga Gerbara, conquistó primero Gotland y luego Dinamarca. Tras la batalla de Bravelir, se dice que Sigurd, fue padre del legendario, Ragnar Lodbrok. Y hablando del rey de Roma, ahí está Ragnar, vamos a verlo. Dogueros, ¿saben? Ragnar es un rey muy desconocido porque nadie sabe cuánto fue su reinado, si existió o demás cosas. Por cierto, su apodo es Calzas Peludas XD, lo digo en serio, porque se dice que se hizo unos pantalones bastante raros para protegerse del ataque de una serpiente gigante. Ragnar, ¿me llevarías a una de tus incursiones? Ok, sígueme. ¿Y saquearemos ese monasterio? Sí. Nosotros empezamos a hacer saqueos, en el 793 hasta el 850, con el primer saqueo a Lindisfarne, en el reino de Northumbria. Su rey es el rey Eila. Suenan los cuernos. No nos ataquen, tenemos un ejército poderoso, retírese ya. ¿Estás seguro que quiere matarnos? Obvio que sí, muro de escudos. Esto es Esparta. Pero si no somos griegos. ¿Qué tal? Esto es Noruega. Mucho mejor, se tuvo que decir y se dijo, esto es Noruega. Una eternidad más tarde. Ja 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 ja, hemos saqueado todo. Oye, Ragnar, ¿qué significa vikingo? Vikingo significa pirata en nórdico antiguo. ¿Y haremos otra incursión? Sí, pero creo que te debes ir a tu casa. Solo te digo, ve a Chile, ahí hay muchísimo cobre. Gracias por el dato, hasta siempre viejo amigo, nos vemos. Bueno, ya volví. Lo que les quería contar también es que los vikingos también atacaron Irlanda y Escocia, pero esta última dividida en pequeños reinos que luchaban entre sí. En ese lugar se fundaron colonias vikingas como Dublín, actual Dublín, la cual fue fundada en 841, y Baseford, actual Wexford. Dinamarca se hizo el territorio más potente de toda Escandinavia, porque era un territorio plano y muy fértil. En esos años reinaba Harald Klak, y bajo su reinado llegó de visita a la famosa aldea de Hedeby, un misionero llamado Ansgar. Intentó que le rezaran a Jesús y le dijeron que no. Su hijo Jorid I el Viejo al final dejó que se construyeran iglesias y escuelas en su territorio. Tras la muerte de Carlomagno en el año 814, el imperio que hizo se dividió y ante su debilidad, bueno, los vikingos atacaron y molestaron por todos los lugares, atacando y saqueando. Nantes, Rouen y remontando el río Sena llegaron a París en el 845, supuestamente dirigidos por Ragnar Lodbrok. Para evitar el saqueo rey Franco, Carlos el Calvo, tuvo que pagarles una buena suma de monedas, llamado Danegel. La ciudad alemana de Hamburgo, también sucumbió los guerreros del rey Jorid I y hasta la catedral quedó totalmente destruida. Entonces llegó Udrun, un vikingo que reclamaba el trono, y toda Dinamarca entró en un campo de peleas continuas que duró casi un siglo. Tras eso un grupo de vikingos dirigidos por el hijo de Ragnar Lodbrok, Bjorn Brazo de Hierro, y su compañero Hastin, se dirigieron a España, más específicamente a Asturias. El reino de Pelayo sufrió bastante rechazándolos, pero lograron que se fueran de ese lugar.
Pero ahí no acaba todo, porque pasaron por Lisboa en Portugal y luego pasaron por la Sevilla del Emirato de Córdoba, destruyendo barcos, casas y demás cosas. Tras pasar las antiguas ruinas de Hércules, lo que viene siendo Gibraltar, pudieron contemplar por primera vez el mar Mediterráneo y nuevas ciudades fueron víctimas de sus maldades. Algunas de estas ciudades fueron Algeciras, Las Baleares, Narbona, Arles, y se cuenta que incluso remontaron el río Ebro hasta Pamplona, donde secuestraron al rey Návaro García Íñiguez hasta el pago de su rescate. Conquista y colonización, 850 hasta el 911. Mientras unos vikingos tenían el trabajo de explorar el mar Mediterráneo, parte de los vikingos suecos establecieron la larga ruta comercial del este, que acababa en Constantinopla o como ellos la llamaban, Midlagar. La gran ciudad era en ese lugar donde convergían las otras rutas de comercio, entre Oriente y Occidente. Esta gente fue conocida como varegos, unos de sus líderes, Rurik, fundó la ciudad de Nóvgorod en Rusia, en el 862 y más tarde se hicieron con el control de Kiev, que había sido fundada por los jázaros tiempo atrás. Las dos ciudades se unieron para formar la famosa Rus de Kiev. En el año 882, conformada por varegos, y por muchas tribus eslavas, su primer gran príncipe fue el cuñado de Rubik, el cual era Oleg de Novgorod. Este fue el comienzo de la dinastía rúrica, que duró mucho tiempo, hasta el siglo XVI. Estos varegos en el 886, pusieron el sitio a Constantinopla, para que el emperador, Miguel III el Beodo, hiciera un trato comercial favorable. Tiempo después serían contratados por otros emperadores bizantinos, como soldados de élite, y serían conocidos como la Guardia Varega. Eran buenos guerreros, sin duda, pero donde destacaron más, fue el ámbito del comercio internacional. Se dice que su red de intercambio llegaba hasta Bagdad. Mientras tanto, Bjorn y Hastin seguían siendo de las suyas en el Mediterráneo. Su idea era llegar a Roma, pero parece que por tontos, se confundieron y llegaron a una ciudad, al norte de Italia, llamada Luni. Se cuenta que para tomar la ciudad, Hastin planeó una mini copia del caballo de Troya, que lo explicaré en otro video. Bueno, este fingió su muerte y pidió ser enterrado en suelo cristiano, lo que se cumplió y luego Hastin resucitó y abrió la puerta a sus amigos, para que tomaran la ciudad. Al salir de ahí, los musulmanes los estaban esperando en Gibraltar para emboscarles. Aunque sobrevivieron, la pasaron muy mal. En el año 865, dos hijos de Ragnar Lodbrok, Ivar el Desuesado y Halfdan Cabeza Blanca, desembarcaron en Inglaterra en York, con el objetivo de tomar la ciudad y asentarse. Al masacrar a sus habitantes, se hicieron con el control de la ciudad y renombraron al lugar como Jorvik. Ellos no venían a saquear, sino a quedarse a vivir. Ahí aparecieron para frenarles los reyes nortumbrios, el rey Eila y el rey Osberto. Se dice que Eila, unos años atrás en el 865 capturó al mítico Ragnar Lodbrok, o sea mi amigo, y la muerte de mi pobre amigo fue así. It gladdens me to know that Odin prepares for a feast. Soon I shall be drinking ale from curved horns. This hero that comes into Valhalla does not lament his death. I shall not enter Odin's hall with fear. There, I shall wait for my sons to join me. And when they do, I will bask in their tales of triumph. The Aesir will welcome me. My death comes without apology. And I welcome the Valkyries to summon me home. Deliver me, O Lord, from mine enemies!
y los hijos de Ragnar vengaron la muerte de su padre en la batalla de York, y capturaron a Ayla y le hicieron el águila de sangre. Si no sabes qué es el águila de sangre, es una tortura muy dolorosa. Se colocaba a la persona en el suelo y luego se le cortaban las costillas, y se las separaban haciéndolas parecer un águila y se procedía a sacarles los pulmones y con el ruido que hacían parecía el de un águila. Si quieren saber de más cosas, suscríbanse al Cubox XD, en ese canal tiene una sección de aprendizaje, suscríbete ya, en este caso yo ya estoy suscrito, así que hazlo, ya que esperas. Y recuerda activar la campanita, recuerden si no hay campana no hay banana. Durante la siguiente década los vikingos formaron el ejército pagano. ¡Qué épico! Y conquistaron a toda Northumbria, a Mercia y después Anglia Oriental, todo el territorio bajo control vikingo se llamó Danelaw, que significa país de la ley danesa y duró casi un siglo son 100 años, ¿ok? Su primer rey fue Gudrun el Viejo, pero tras bautizarse se cambió el nombre a Adelstan, jaja igual que el de la serie Vikingos XDDDDD. Bueno, tras este acontecimiento, Eteredo I de Wessex, y su hermano Alfredo el Grande, quisieron intervenir en el año 870, en la épica batalla de Ethandune. En el año 878, el rey Alfredo pudo vencer al ejército pagano, que tuvo que replegarse a todo el territorio de Northumbria. Ya no son tan fuertes jeje. Y por esas mismas fechas el soberano de Vestfold, sí, Harald Cabellera Hermosa logró unificar grandes partes de Noruega, tras la batalla naval de Hafrsfjord. En la serie Vikings se muestra que Halfdan el Negro, era hermano de Harald Cabellera Hermosa, pero en realidad es su padre. Se dice que el tipo fue tirano, por cierto tirano significa una persona que abusa de su poder de forma cruel y corrupta, y él mató a mucha gente como en el GTA V, así que esto supuso que muchos noruegos les obligará a tener que irse de esos lugares. Te estarás preguntando a dónde fueron los pobres noruegos. Simple, fueron a las islas de Feroe, las Orcadas y Hebridas. E incluso parece que algunos se fueron a Islandia y la descubrieron en el 870, el primero en fundar una colonia permanente fue el noruego, Ingolfur Arnarsson, y fundó la actual capital islandesa, Reykjavik, significa bahía de humo, por las fuentes termales de la zona. Este lugar fue un lugar sin ley, o sea todos se mataban entre sí por las tierras. Los colonos de ese lugar fueron obligados a dirigirse sin un rey y crearon otra asamblea, la Althing. Esta asamblea acordó acordosamente en el año 1000, el cristianismo como su religión principal. En verdad opino que se hubieran quedado con sus dioses, comentando en los comentarios dogueros. Padre Nuestro, 911 hasta el 1030. El rey de Franquía, Carlos III el Simple estaba hasta los pies, espera dije pies, digo, hasta la cabeza de que los vikingos saquearan su reino, así que decidió regalar en el 911, parte de Neustria, al vikingo Rolf el Caminante, pero luego de que lo bautizarse se llamaría Rolo o Rollón, el rey lo casó con su hija Gisela, y le encargó gobernar como vasallo, en la provincia que en ese momento se llamaría Normandía. Estos vikingos que vivieron ahí, y se casaron con mujeres francas, se convirtieron en los normando o los temidos hombres del norte. Mientras tanto en Inglaterra, más específicamente en el reino inglés de Wessex, en 927 el rey Adelstan el Glorioso, nieto de Alfredo el Grande, logró tomar el control otra vez de York o Jorvik como lo quieran llamar. Adelstan unificó toda Inglaterra pero, en un único reino, pero los vikingos seguirían estando en Northumbria unos años más. Noruega estaba en el caos en el 933, Harald había muerto en el chat, como no podía ser de otra manera todos los vikingos jóvenes querían el poder. Uno de ellos fue Erik Hacha Sangrienta, mató a muchas personas, gobernó poco y lo echaron a la calle, pero se hizo jefe vikingo. El nuevo rey noruego sería nada más y nada menos que su hermano Hakon el Bueno. Él era cristiano y quería que todos fueran cristianos, y estudió en Inglaterra bajo el cuidado del rey Adelstan. Hakon y sus intentos de llevar la fe cristiana a los vikingos no les gustó mucho, y le dijeron:
Eso sí, Erik Hacha Sangrienta no se detendría y él logró tener el control de Jorvik en el 928, esta sería su celebración. Aunque no duró ni un suspiro. No! God, please, no! 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 Casi en ese mismo tiempo comenzó a gobernar en Jutlandia Gorm el Viejo, considerado el fundador del reino de Dinamarca, aunque no gobernó todo el territorio, como estaba de batallas siempre, dejó a su esposa gobernar, su nombre es Tiradanebot, y parece que fue muy querida por su pueblo. Años después en el 958 llegó su hijo Harald Diente Azul, siendo el primer caso en Escandinavia de trono heredado, y este sí gobernó toda Dinamarca. Se dice que su apodo es una mala traducción, la compañía sueca Ericsson lo homenajearon, llamando Bluetooth a su tecnología de redes inalámbricas. De hecho el logotipo son las runas de sus iniciales. En el 965 ocurrió el bautismo de Harald Diente Azul en Helling, que era en ese tiempo la capital de Dinamarca, y los daneses poco a poco seguirían su camino. En el 954 los anglosajones derrotaron a Erik Hacha Sangrienta, en la batalla de Steimor. Este hecho hizo fin a Danelaw. Danelaw fue reconquistado por los ingleses. Poco después, Harald II Piel Gris logró matar a Hakon el Bueno y se hizo rey de Noruega. Mientras tanto Suecia estaba un poco mal. Suecia tenían demasiadas guerras internas entre diferentes reyes, y hacia el año 970, llegó Erik el Victorioso, y unificó gran parte del territorio sur en el reino escandinavo de Suecia. Además fundó la ciudad Sigtuna, que se convertiría en un centro comercial y un centro espiritual. Su hijo Olaf el Tesorero era cristiano, un dato que nadie me preguntó, pero bueno. El vikingo Olaf Tryggvason llegó a Noruega desde tierras bálticas y fue rey. Trató de cristianizar el territorio, pero su reinado fue interrumpido por la llegada de los daneses y el rey Svend I Barba Partida, que lo conquistó, y Svend no se conformó con Noruega, también se hizo con Inglaterra en el año 1013. El control danés de Inglaterra duraría 20 años, pero un año después los celtas de Irlanda liderados por el rey Brian Boru ¡Se murió! Hola Ragnar, cuéntame un chiste y yo te cuento después uno. Ok amigo, que come de desayuno una tortilla. ¿Y qué le dice Dios a otro Dios? Por Dios. Bueno, adiós, Master. Bueno, Brian Boru derrotó a los vikingos en la batalla de Clontar. Mientras tanto un tipo que se llama Erik el Rojo vivía en Islandia hasta que mató a 2 personas, y lo sacaron de la isla. En vez de volver a su Noruega natal, exploró el oeste y encontró a una tierra, que le puso de nombre Greenland, o sea Groenlandia. Es mentira, no tenía nada de verde, parecían montañas de harina, pero dijo eso para que los siguieran. Pero Erik el Rojo no descubrió a Groenlandia, porque otras personas la visitaron primero. En el 981 se establecieron en ese lugar, pero la falta de madera, el frío y la falta de comida, el asentamiento no prosperó mucho. Su hijo Leif Erikson en el año 1000, descubrió una tierra más al oeste, a la que llamó Vinland. Parece que descubrió la isla de Terranova en Canadá, y parece que llegaron unos 500 años antes que Cristóbal Colón. Las colonias vikingas de ese lugar no duraron mucho, porque su relación con los nativos no fue la mejor. Nos vamos al año 1030, los normandos dirigidos por Ranulfo de Rengo, acabaron en Italia. El duque lombardo Sergio IV de Nápoles, les reclutó contra los bizantinos y por sus triunfos les regaló la antigua fortaleza bizantina de Aversa. Este fue el primer asentamiento normando en Italia. Solo 30 años después estos normandos, dirigidos por Roberto Guiscardo, pudieron conquistar toda la mitad sur de Italia a lombardos y bizantinos, y conquistaron Sicilia, que en ese tiempo estaban en manos de los musulmanes de Egipto. Tiempo después algunos de los normandos, lucharían en las cruzadas. El rey Olaf II el Santo, es célebre tras recuperar Noruega en la batalla naval de Nesjar, y por cristianizar el territorio, hizo iglesias y creó leyes, y prohibió la poligamia, o sea tener más de una esposa, y la violación de los derechos de la mujer, y el abandono de recién nacidos en el bosque, algo que era común en la sociedad vikinga. El ocaso vikingo, 1030 hasta el 1066.
En Dinamarca reinaba el rey Canuto II el Grande, este se fue a Inglaterra, aprovechando este momento, el rey sueco Anund Giacomo, se alió con Olaf II el Santo, para quitar a Canuto, pero en la batalla naval de Elgea, en el 1026, Canuto logró la supremacía de toda Escandinavia. 4 años después en la batalla de Stiklestad, Olaf trató de recuperar Noruega, pero acabó muerto, o sea se murió xddddddd. Uno de los comandantes de esta batalla fue Harald Hardrada, considerado el último vikingo, luego hablaremos de él. El opresivo régimen de Canuto enojó a mucha gente. Luego de su muerte en el 1035 el gran imperio anglo-escandinavo que hicieron los daneses se acabó y se fue a la basura. Primero fue Noruega, que fue recuperada por Magnus I el Bueno, hijo de Olaf el Santo, y en el año 1042 el anglosajón Eduardo el Confesor logró reconquistar Britania, y ser rey de Inglaterra. Durante el reinado de Magnus I, los noruegos lograron dominar Dinamarca en un corto periodo de tiempo, pero luego de la muerte de Magnus, la decidió devolver Svend II Stridsson, sobrino de Canuto, y Noruega para su tío Harald III Hardrada. Nada más tomar posesión del trono noruego, decidió ir contra Svend Stridsson. La idea de Harald no fue muy exitosa, y dedicó formar colonias en las Islas Orcadas, Setland, etc., y fundó Oslo, capital de Noruega actualmente. En el año 1066, es el final de la era vikinga. Resulta que el rey inglés Eduardo el Confesor no tuvo hijos ese año. Para ocupar el trono había 3 candidatos principales: Harold Godwinson, conde de Wessex; Guillermo el Conquistador, duque de Normandía y tataranieto de Rollo; y Harald III el Despiadado, rey de Noruega. Pusieron al conde Harold de Wessex, pero el fallecido rey quería a Guillermo como rey. Entonces Guillermo invadió Inglaterra, y Harald estaba en desacuerdo, así que también atacó. La primera batalla fue la de Stamford Bridge. Parte de la batalla se hizo en un puente, donde un berserker gigante mataba a los sajones que intentaran cruzar, pero uno le atravesó con una lanza en el agua, y Harald acabó muriendo, de un flechazo en la garganta. Con su muerte se dice que se puso punto final a la era vikinga, pero esto no se acaba aún. 2 días después llegaron los normandos dirigidos por Guillermo el Conquistador, y se pusieron a destruir y matar a todo lo que se les cruzara enfrente. Rey inglés Harold Godwinson fue a derrotar a su último obstáculo, pero la batalla de Hastings de 1066 hizo que Harold perdiera y Guillermo se hiciera rey de Inglaterra. A partir de los ex vikingos normandos, pasaron a dominar Inglaterra y Normandía, que era parte de Francia, y no tenían idea de que 3 siglos después esto produciría la Guerra de los 100 años. Reinos vikingos medievales 1066 hasta el 1397. Tras la muerte de Harald Hardrada, Noruega vivió una próspera época de crecimiento económico, comercio y paz interna, destacando el reinado de Olaf III el Pacífico. El problema es que su sistema organizativo no era el mejor, era muy anticuado, y las normas de sucesión en el trono no eran claras. Todo esto se puede ver muy bien durante el reinado de Sigurd el Peregrino. Su nombre viene del viaje a Jerusalén. Junto con sus amigos normandos de Italia, luchó contra los musulmanes en las Baleares y más sitios, y en Tierra Santa recibió del rey Balduino I de Jerusalén un pedazo de la Vera Cruz, que juró llevar a la tumba de Olaf II el Santo en la catedral noruega de Nidaros, actual Trondheim. Tras la muerte de Sigurd I Peregrino en el 1130, se desencadenó por todo el reino una serie de sangrientas guerras civiles por apoderarse del trono noruego. En Dinamarca tampoco andaba bien. El rey Canuto IV dijo que era buen momento para conquistar Inglaterra. La gente cansada, le atravesaron con una lanza en el altar de una iglesia. El reino de Dinamarca se fue acercándose más a Alemania, al Sacro Imperio Romano Germánico, y de hecho el rey danés y su corte acabaron hablando mucho alemán. Aún así los vikingos solo tenían un idioma, el nórdico antiguo, aunque luego fue naciendo el sueco, noruego y danés. Dinamarca controlaba desde hace mucho tiempo la región de Escania en el sur de Suecia, y la capital del reino de Dinamarca fue instalada en Roskilde, en Zelandia. De los reyes de Suecia se sabe muy poco, y sobre todo los primeros. Destaca Inge el Viejo, que cristianizó toda Suecia, tuvo muchos problemas con los paganos, y un tal Glotesvend lo quitó del trono, aunque lo recuperó un poco después. Inge logró matar a Glotesvend, y destruyó el templo de Uppsala. Se prohibió la esclavitud y se acabaron el culto a los dioses nórdicos. Las puertas del Valhalla se cerraron para siempre, y tras eso reunificó el reino bajo el cristianismo como religión principal. En el año 1100, el rey danés Valdemar I el Grande, coronado en 1146, logró parar las interminables guerras civiles del país. En su reinado
malvado construyó un castillo en la aldea de Aven, el cual se convertiría en Copenhague, actual capital de Dinamarca. Gracias por ver, pero no te vayas, dame tu suscripción papu, necesitamos llegar a los 100 suscriptores, y recuerden vikingo que no duerme es normando, espera que... Oh no.